Vamos a empezar ya porque son varias keynotes y quiero dejar espacio a Fernando, que viene después. Okay. Bueno, vamos a hablar de lo que son los típicos límites que nos encontramos cuando intentamos introducir Agile en una gran organización y cuáles serían las palancas que nos podrían ayudar. Bueno, me presento muy rápidamente. Soy Xavi Albaladejo. Ahora mismo estoy trabajando en AXA Mediterráneo Latinoamérica, que es una gran organización que cubre bastantes países y estamos lanzando Agile en diferentes entidades. Además, coordino el posgrado en métodos ágiles de La Salle. Y bueno, estuve ya desde los inicios muy involucrado con Agile Spain. Bueno, pues cuando empezamos a introducir Agile en una gran organización y de repente pues, nos encontramos esas barreras, ¿no? Nos encontramos que cada persona, cada uno va a su rollo, equipos con prioridades diferentes, con intereses diferentes, proveedores que tienen, cada uno mira lo suyo. A nivel de management también pues, encontramos mucha resistencia al cambio, no quieren cambiar. Encontramos también mucha cultura command and control, miedo a perder el control. Encontramos organizaciones muy complejas, con procesos muy complejos para soportar esa estructura compleja, con conformance forzada. Y nos encontramos también con problemas, digamos, de ingeniería, ¿no? No tenemos herramientas que nos permitan introducir cambios rápidamente, cosas básicas, ¿no? De ingeniería, de calidad, etcétera. Con lo cual, vemos todo esto, no sabemos cómo seguir. Realmente incluso la gente que le estamos explicando que queremos hacer cosas de Agile y no saben qué es eso, Agile, ¿esto qué quiere decir? O sea, ni idea, ¿no? No sabemos y una de las cosas importantes de todo lo que hemos visto es que todas estas cosas que hemos hablado no se trata solo de prácticas, sino lo que hay detrás de esto es un cambio cultural muy fuerte. Es posible también que nos falten ideas o que no sepamos cómo gestionar ese cambio cultural. Con lo cual, si tenemos que ver una transformación, enfocar una transformación, tenemos que pensar en varios ejes o en varias cosas, ¿no? La primera es que es un tema de gestión del cambio, pero de gestión del cambio cultural, no solamente de introducir prácticas. Y que además de eso, pues vamos a tener que trabajar pues, a nivel de organización y procesos. Y una idea también muy importante aquí, que cuando cambiemos la estructura organizativa también y los roles, las responsabilidades de las personas, los objetivos de las personas, eso también nos va a llevar a crear unos comportamientos diferentes y va a ayudarnos a moldear nuestra cultura. Con lo cual, lo primero que necesitamos como palanca es tener una razón fuerte de cambio. ¿Por qué queremos hacer esto? Es una cuestión de ser los números uno, es una cuestión de supervivencia. Necesitamos algo que empiece a alinear a todo el mundo, de arriba a abajo. ¿Okay? Y esa necesidad tiene que venir de lo que sería un champion. Necesitamos que, para hacer una transformación tan fuerte como esta, necesitamos que haya algún manager de muy alto nivel que realmente sea el sponsor, el que alinee a la gente, el que diga va por aquí, no va por aquí, que además crea en esto, ¿no? Que lo viva y que enseñe cómo es la manera de trabajar, que no solamente sea una cuestión de explicar, sino que arrastre a la gente a ver cómo se trabaja así, porque allá él es muy físico. ¿Okay? Y otra cosa muy importante, todavía mucho mejor si tenemos un champion en el área de negocio. Porque al final esto es para el negocio y el champion en el área de negocio lo que va a hacer es entender cómo es esto, entender que esto es para ellos y va a hacer palanca en toda la organización para que esto funcione así. ¿Okay? Y por supuesto, para hablar con estas personas no podemos ir igual que cuando hablamos con developers o con middle management. O sea, necesita gente con unos skills determinados para hablar a ese nivel, que conozcan ese lenguaje, que hablen del lenguaje que hablan ellos, que hable de resultados, que hable de estrategia, que sepan montar unas estrategias alrededor de este cambio, que les enseñe cuál es el progreso. O sea, necesitamos un coaching de management para hacer este cambio. Otra idea interesante también es que esto de Agile no es para todo el mundo. ¿Okay? Hay gente que nunca en la vida va a poder trabajar así y eso es normal. No tiene ninguna sorpresa. Pero lo que es muy importante es seleccionar a la gente adecuada en el inicio. Y más intentar a gente adecuada que tenga el mindset necesario, que le guste probar cosas, etcétera,
Y además, si es posible, que además se ofrezcan voluntarios para hacer este cambio, porque eso va a asegurar que que esos primeros pasos sean un éxito para la organización. Y para estas personas necesitaremos un coaching específico para que sepan cómo trabajar digamos, en la trinchera, cómo trabajar de manera ágil, que también necesitaremos también coaching técnico para todo el tema de prácticas de ingeniería, herramientas, etcétera. Entonces ya con esto podemos empezar a pensar en simplificación de la organización, a hacer equipos end-to-end que realmente que puedan aportar valor rápidamente, etcétera. Y este empezar a cambiar roles, definir roles nuevos, digamos, de construir la organización también nos va a ayudar a tener unos comportamientos diferentes porque las responsabilidades también cambian. Evidentemente esto no lo vamos a poder hacer si no tenemos un modelo de trabajo que facilite la colaboración. Y hablamos de contratos ágiles, contratos cuyo principal foco es definir un modelo de trabajo mucho más colaborativo al que había antes, mucho más transparente. Y, por supuesto, vamos a tener que trabajar la cultura explícitamente. Vamos a tener que hacer acciones concretas de ver cuáles son realmente si se trabaja en equipo o no, enseñar a la gente qué quiere decir eso, training al respecto, training de gestión de conflictos, pues es todo este estilo de cosas, ¿no? Para que también reforzar el cambio cultural y además hacer un assessment, no solo training, sino assessment de si realmente esto está sucediendo así. Y, evidentemente, si hablamos de cambio cultural, vamos a tener que hacer mucho esfuerzo en lo que es el cambio del management, ¿vale? Desde el middle management al alto management, y que empiecen a trabajar con una visión más sistémica de las cosas, que empiecen también a más lean, si queréis. Y una buena manera de hacer ese cambio es crear un programa de Agile Management o algo por el estilo, en el que la base principal sea el feedback que reciban de la gente para la cual trabajan, y en función de ese feedback se identifiquen cuáles son las necesidades de mejora de esos managers y ellos tengan trainings y coachings específicos para mejorar esas cosas que el contexto les está diciendo que tienen que mejorar. Bueno, y cuando estamos ya creando todo este contexto, en el cual ya hay equipos ya orientados extremo a extremo a dar valor, pues tendremos que crear nuestros ejes, ¿no? de compartición transversal de conocimiento, ya que estamos pivotando toda la organización hacia entrega de valor. Tenemos que mantener algo que antes que era natural y que ahora desaparecía. Tenemos que mantener pues, una coherencia en la manera de trabajar, con comunidades de práctica, etcétera, y tenemos que también asegurar que existe un mecanismo claro de bottom-up, de cosas que no permiten que esas células de trabajo puedan ser rápidas. Y, evidentemente, esto no tendría ningún sentido si no somos capaces de entregar valor. Es decir, si una vez tenemos todo ese motor y tenemos una manera, o sea, tenemos ya una empresa que es capaz de trabajar rápido, tenemos que asegurar que lo que trabaja rápido aporta valor. Para lo cual, el tema de Lean Startup para validar rápidamente hipótesis, pues es una cosa fundamental al inicio de la cadena, con lo cual tendremos que llegar a poner eso. Total, que todos estos, digamos, son palancas. Todo esto que veis aquí son palancas que a lo mejor puede ser que tengáis, que no tengáis, y que os hagan reflexionar un poco en, ostras, pues igual me estoy olvidando esto, o en algún momento tengo que introducir este concepto, etcétera. Como siguientes pasos, ¿qué os recomendaría? Bueno, que analizaseis realmente cuáles son vuestros límites, si a lo mejor se están más o menos mapeados en alguna de las cosas que hemos visto aquí. Que identifiquéis cuáles son las palancas para esos límites. Que diseñéis una estrategia para ver en qué momento queréis ganar cada batalla, ¿no? En función de lo que duela más en cada momento, ¿no? Es como un backlog de ideas, y en función de dónde duele más, cogéis una de esas palancas y la accionáis y veis qué pasa. Por supuesto, identificar a la gente adecuada para empezar, ¿vale? Y para conseguir ese apoyo en el inicio. Y paso a paso, ir probando, ir viendo cómo va trabajando en entornos más pequeños y después ir extendiendo lo que vais aprendiendo, en función de lo que vais aprendiendo, ir extendiendo lo que es la adopción de Agile. Y eso es todo. Ok. Aquí el tema es, ¿cuál es el concepto del champion?
Al final tiene que haber una necesidad. O sea, estamos hablando de que esto no es poner post-its en las paredes y 4 prácticas y vamos a hacer un product backlog, sino que estamos hablando de equipos extremo a extremo, estamos hablando de una manera de trabajar mucho más colaborativa, conectar gente en lugar de coordinar, toda una serie de cosas, ¿no? Y todo eso es un trabajo difícil. Tiene que haber una razón poderosa para empezar a deconstruir una parte de tu organización en cuanto a modelo, procesos y manera de entender y de pensar. Entonces, eso solo se puede hacer si la empresa tiene una razón poderosa de cambio, porque eso cuesta mucho. ¿Vale? Entonces, el sponsor, como tal, lo que tiene, bueno, con esa razón poderosa la transmite, ¿vale? Y le permite alinear lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, en estos momentos, digamos que la mejor manera que conocemos para conseguir esto se llama Agile. Para ciertas cosas va muy bien. Entonces, hay ambientes en los que esto es muy natural trabajar así. Entonces, si tú dices, es que estoy en un ámbito donde a la gente no le gusta trabajar así y les estoy imponiendo eso, pues que a lo mejor es que no tienen la cultura necesaria para trabajar así. A lo mejor no es la gente adecuada con la cual empezar. Lo que sucede es que normalmente cuando empecemos a hacer transformaciones de estas, que es el entorno digital y tal, la gente está acostumbrada a test and learn, cosas de este estilo. Debería ser bastante más sencillo y si no, pues a lo mejor tienes un problema, tienes que plantearte quién tienes allí. Pero si tu competencia está trabajando muy orientada a producto, fallando rápido incluso, para darse cuenta de que eso no es así, tú no puedes perder ese tren. Tú tienes que trabajar con otra mentalidad, con otros procesos, etcétera. Sí, sí. Hablabas antes, no sé si la experiencia esta que nos estás contando es de AXA, me parece haber... ¿Cómo ha sido en AXA, que es un grupo bastante grande? ¿Cómo ha empezado? ¿Qué ha fallado? Así, ¿algún tip que nos puedas dar? Bueno, yo creo que uno de los grandes secretos es que esto viene desde muy arriba, que está claro que la manera de trabajar tiene que ser mucho más rápida para adaptarse a un mercado cambiante. O sea, y es así de sencillo, ¿eh? No hay más. O sea, si tú quieres mantener una empresa número 1, tienes que ser mucho más rápido o fallar antes, ¿eh? También. Entonces, bueno, y lo que te encuentras al final es que tienes toda una estructura montada para trabajar de otra manera, es lo normal. Entonces, al final, bueno, pues hay toda una estrategia de cambio en la cual se seleccionan áreas concretas donde desde un punto de vista de negocio, tiene mucho más sentido empezar a hacer esto ya. Entonces vas deconstruyendo donde tiene sentido y con la gente adecuada. Y va permeando. Buenas. He visto que has incorporado Lean Startup aquí en la receta y me ha encantado verlo. ¿Cómo cuadra esto en una super multinacional como AXA? ¿Tienes alguna receta para escalar Lean Startup ahí? Bueno, hay una... Mira, me gusta que me hagas esa pregunta. No lo habíamos pactado, yo de hecho no creo en el scaling, pero eso ya es una convicción mía. Yo creo en el de-scaling de las organizaciones. Y es un poco lo que hay detrás de todo esto. O sea, tienes que desescalar lo máximo posible para ganar autonomía de decisiones y rapidez. En el momento en que tú empiezas con ese concepto, y es difícil, es un concepto mentalmente, pero existe. A nivel macro se llaman divisiones, pero una empresa, si a nivel macro se llaman divisiones, pues al nivel micro pues se llamará de otra manera, se llama de otra manera. Entonces, claro, cuando tú empiezas a descalar, pues tienen lugar estas cosas de manera mucho más sencilla. ¿Sí? Ok. ¿Una más? La última porque si no, Fernando se queda sin espacio. Hablas de cuando la gente tiene que estar preparada y tiene que ser la apropiada para escalar. ¿Y qué pasa cuando esa gente no es la apropiada? ¿Qué hacemos con ellos? Ok. Habría que ver qué quiere decir una apropiada. Puede ser que no sea apropiada por skills, puede ser que no sea, con lo cual, pues formación, training, coaching. Bueno, de hecho, el modelo es coaching, no es formación. Estas cosas no se hacen con una formación y mañana ya trabajas así. Porque el coaching está muy basado también en el cambio de manera de trabajar. De hecho, nosotros nos encontramos pues con personas que tienen herencia de comportamientos bastante antiguos, ¿vale? Entonces nosotros dedicamos bastantes meses de coaching hasta incluso romperle la cabeza a la gente y que empiece a entender las cosas de otra manera. Y evidentemente hay gente con la cual no va a funcionar eso nunca. Pues esa gente, hablamos de bimodal, una parte de la organización trabaja así y otra no.
pues esa gente estará más cómoda y ofrecerá un mejor servicio en otro sitio y no pasa nada. Ok, pues muchas gracias.